De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 7. Semántica para lenguajes naturales. Una teoría de la semántica de un lenguaje natural tiene por objeto dar el significado de toda expresión significativa, pero está en cuestión la forma que una teoría debería tomar para lograrlo. Puesto que el número de expresiones significativas parece no tener un límite claro, una teoría posible debe dar cuenta del significado de cada expresión sobre la base de la exhibición pautada de un número finito de rasgos. Aunque haya un límite práctico para la longitud de las oraciones que una persona puede comprender al emitir y recibir, una semántica satisfactoria necesita explicar la contribución de los rasgos repetibles al significado de las oraciones en las que ellos aparecen. Creo que una teoría de la verdad para un lenguaje sí hace, de un modo mínimo pero importante, lo que nosotros queremos. Esto proporciona los significados de todas las expresiones independientemente significativas en base a un análisis de su estructura. Y por otra parte, una teoría semántica de un lenguaje natural no puede considerarse adecuada a menos que proporcione una descripción del concepto de verdad para ese lenguaje según los lineamientos fundamentales propuestos por Tarski para los lenguajes formalizados. Pienso que tanto los lingüistas como los filósofos interesados en los lenguajes naturales han pasado por alto la importancia fundamental de la teoría de la verdad, en parte porque o se han dado cuenta de que una teoría de la verdad da una respuesta precisa, profunda y comprobable a la cuestión acerca de la forma en que los recursos finitos resultan suficientes para explicar las infinitas capacidades semánticas del lenguaje, y en parte porque han exagerado las dificultades del proceso de construcción de una teoría formal de la verdad para un lenguaje natural. De todas maneras, intentarlo resulta instructivo, pues observamos que en cuanto tengamos éxito en proveer una teoría tal a un lenguaje natural, veremos al lenguaje natural como un sistema formal. Y en cuanto nos pongamos por meta la construcción de esa teoría, podremos ver a lingüistas y filósofos analíticos como colaboradores. Por teoría de la verdad entiendo un conjunto de axiomas que implica, para cada oración del lenguaje, un enunciado de las condiciones bajo las cuales ella es verdadera. Obviamente, si tenemos una definición de un predicado de verdad que satisface la convención T de Tarski, tenemos una teoría de la verdad. Pero en general se requiere menos para la caracterización de una teoría de la verdad. Si no se imponen más restricciones, algunas teorías de la verdad resultarán de poco interés intrínseco. Por ejemplo, podríamos tomar simplemente por axiomas a todas las oraciones de la forma S es verdadero, sí y solo sí, P, donde S sea reemplazada por una descripción estandarizada de una oración y P por esa oración, suponiendo que el metalenguaje contenga el lenguaje objeto. Una teoría así no podría ofrecer una visión de la estructura del lenguaje y entonces tampoco daría un asomo de respuesta a la cuestión de la forma en que el significado de una oración depende de su composición. Podríamos eliminar esta aberración en particular si estipuláramos que los axiomas no lógicos deben ser finitos en número. En lo que sigue, supondré que esta restricción ya rige, si bien podrían existir otras formas de asegurar que una teoría de la verdad posee las propiedades que nosotros queremos. ¿Qué propiedades queremos? Como ya hemos dicho, una teoría aceptable debería dar cuenta del significado o de las condiciones de verdad de toda oración analizando su composición, según formas de la verdad relevante a partir de elementos tomados de un repertorio finito. Un segundo requisito natural es que la teoría proporciona un método para decidir, dada una oración arbitraria, cuál es el significado. De una teoría que satisfaga estas dos condiciones, puede decirse que demuestra que el lenguaje que describe es aprendible y escrutable. Una tercera condición es que los enunciados de condiciones de verdad para oraciones individuales incluidas en la teoría deberían, en alguna forma todavía por precisar, hacer uso de los mismos conceptos que usan las oraciones cuyas condiciones de verdad estipulan. Parece claro que las teorías del tipo de Tarski mostró cómo idear
gozan de estas características deseables. Por ejemplo, una teoría que descansa en un metalenguaje que contiene el lenguaje objeto satisface en una forma elemental la última condición, pues en los enunciados de la forma S es verdadero, si y solo si P, que tratamos las condiciones de verdad de S, están dadas por la oración que reemplaza a P, es decir, S misma, y así no hacen uso de ningún concepto que no haya sido requerido directamente para la comprensión de S. Si el metalenguaje no contiene el lenguaje objeto, la satisfacción de este criterio parece menos obvia, y los lenguajes naturales generan otros problemas que trataremos oportunamente. Parece natural interpretar que la tercera condición prohíbe la aparición de un término semántico en el enunciado de las condiciones de verdad de una oración, a menos que la oración ya contenga al término semántico o a una traducción de él. No queda claro si esto excluiría o no un recurso explícito a conceptos semánticos en el enunciado de las condiciones de verdad para oraciones modales, puesto que es incierta la determinación desde un principio de su naturaleza semántica. Pero esta limitación más bien parece amenazar a las teorías que apelan a un concepto no analizado de lo que es denotar o nombrar, así como a aquellas que convierten a la verdad en la noción semántica fundamental de un modelo. Pareciera ser que asignar esta interpretación a la tercera condición equivale a juzgar irrelevante para nuestros propósitos presentes a buena parte de los trabajos recientes en torno de la semántica. Por ello, pretendo dejar esta cuestión abierta, junto a muchas otras cuestiones tocantes a la formulación detallada de las pautas que deberíamos exigir de una teoría de la verdad. Mi interés actual no se centra en la discusión de puntos en disputa, sino en destacar la importancia y la utilidad que en general redundaría de requerir a toda teoría del significado semántico que proporcione una descripción recursiva de la verdad. Creo que no exageraríamos los méritos de esta idea al decir que nos daría un marco dentro del cual podríamos determinar nítidamente una multitud de beneficios sin problemas. Dar una teoría recursiva de la verdad para un lenguaje es mostrar que la sintaxis del lenguaje es formalizable, al menos en el sentido de que al analizar todas las expresiones verdaderas, se podrá determinar que están formadas por elementos, el vocabulario, una provisión finita de los cuales bastará para el lenguaje por la aplicación de reglas, un número finito de los cuales bastará para el lenguaje. Pero aun si llegamos a suponer que la falsedad puede definirse en términos de la verdad o que puede caracterizarse de manera independiente o similar, no se desprende de ello que la oracionalidad o la gramaticalidad puedan definirse recursivamente. Así, los argumentos destinados a establecer que no puede darse una descripción formal recursiva de la sintaxis, oracionalidad o gramaticalidad de un lenguaje natural no necesariamente desacreditan el intento de proporcionar una teoría de la verdad. También debería mencionarse que las condiciones de adecuación sugeridas para una teoría de la verdad no implican, y esto es obvio, que también las oraciones verdaderas del lenguaje objeto tengan la forma de algún sistema lógico habitual. Aún suponiendo que fuera claro, lo que no ocurre, que la estructura profunda del castellano u otro lenguaje natural no puede ser representada por un lenguaje formal con estructura cuantificacional usual, tampoco se podría concluir que no hay manera de dar una teoría de la verdad. Una teoría de verdad para un lenguaje natural debe tener en cuenta el hecho de que muchas oraciones varían su valor de verdad dependiendo del tiempo en que se las dice, del hablante incluso, quizá de la audiencia. Podemos dar cabida a este fenómeno, sea declarando que son las emisiones particulares o los actos de habla, y no las oraciones, las que tienen valores de verdad, sea haciendo de la verdad una relación aplicable entre una oración, un hablante y un tiempo. Adecuar de este modo a los elementos deícticos o demostrativos en un lenguaje natural es aceptar un cambio conceptual radical en la forma en que puede definirse la verdad. Como podrá apreciarse al reflejar la forma en que debe revisarse la convención T para hacer a la verdad sensible al contexto. Pero el cambio no significa necesariamente apartarse de la formalidad. A menudo se expresa el temor
de que una teoría formal de la verdad no sea capaz de sobrellevar los problemas de ambigüedad del lenguaje natural que tanta energía insumen a los lingüistas. Cuando se piensa en esto, puede ser de ayuda a distinguir dos opiniones. Una es que las teorías de la verdad formales no han sido concebidas por lo general para hacer frente a la ambigüedad, y el tener que equipararlas para hacerlo alteraría su naturaleza. Esta opinión está justificada y es inofensiva. En general, la teoría de la verdad al estilo de Tarski no trata en cuestiones de definición para el vocabulario primitivo, a diferencia de las cuestiones de traducción y de forma lógica. Por otra parte, nada en una teoría de la verdad es enemigo del tratamiento satisfactorio de los problemas para cuya solución se ha creado un léxico. La segunda opinión dice que algunos tipos de ambigüedad impiden necesariamente que proporcionemos una teoría de la verdad. Antes de que podamos evaluar esta tesis, será necesario ser mucho más claros que hasta ahora acerca de los criterios de éxito respecto de dar una teoría de la verdad para un lenguaje natural. Si pretender aquí una discusión profunda, permítaseme señalar por qué pienso que este asunto no puede resolverse citando unos cuantos casos problemáticos. Bar Hillel da un ejemplo como este. Vinieron en lentos trenes y aviones. Podemos pensar que lentos modifica a la conjunción que le sigue, o solo a trenes. Por supuesto que una teoría adecuada descubriría la ambigüedad. Una teoría de la verdad necesitaría en particular indicar cuándo una emisión de la oración podría ser verdadera bajo una interpretación y falsa bajo otra. Hasta aquí no hay dificultad para una teoría de la verdad. Pero Bar Hillel hace la observación adicional de que el contexto de emisión podría resolver fácilmente la ambigüedad para todo hablante normal del castellano, y aún así, la resolución podría depender de conocimientos generales de un modo que una teoría formal no podría, al menos prácticamente, capturar. Si reconocemos esto, como yo pienso que debemos hacer, aceptamos una limitación en lo que podríamos esperar de una teoría de la verdad. Dentro de esta limitación, todavía puede ser posible obtener una teoría que aprenda un concepto de significado importante. Hemos rozado ligeramente una pequeña parte de las consideraciones que han llevado a lingüistas y filósofos a dudar de la posibilidad de dar una teoría formal de la verdad para un lenguaje natural. He insinuado que el pesimismo es prematuro, particularmente en ausencia de una discusión de los criterios de adecuación. Por otra parte, sería tonto no reconocer una diferencia de intereses y métodos entre quienes estudian lenguajes inventados y quienes estudian lenguajes naturales. Cuando lógicos y filósofos del lenguaje expresan sus reservas con respecto al tratamiento de los lenguajes naturales como sistemas formales, la razón podría ser su mayor interés en asuntos metateóricos como la consistencia, la completud, la decibilidad. Estos estudios suponen un conocimiento exacto del lenguaje que se estudia, un tipo de precisión que solo puede justificarse si los rasgos relevantes del lenguaje objeto se consideran fijados por una legislación. Esta actitud es sin duda inapropiada para el estudio empírico del lenguaje. Sería engañoso, no obstante, concluir que hay dos tipos de lenguaje, el natural y el artificial. El contraste se delinea mejor en términos de los intereses rectores para ambos casos. Podemos buscar una descripción de la estructura de un lenguaje natural. La respuesta deberá ser una teoría empírica abierta a la comprobación y sujeta a error, y condenada a ser hasta cierto punto incompleta y esquemática. O podemos buscar las propiedades formales de las estructuras que de esa manera abstraemos. Es la misma diferencia que hay entre la geometría aplicada y la pura. He estado insistiendo en que no hay obstáculos definitivos en el camino hacia una teoría formal de la verdad para un lenguaje natural. Todavía no está dicho por qué sería deseable. Las razones son de necesidad general y programática, pues lo que se impulsa no es una teoría particular, sino un criterio de teorías. Se pretende que, de aceptarse este criterio, el estudio empírico del lenguaje ganará en claridad y significatividad. La cuestión de determinar si una teoría es correcta puede resolverse en una caracterización razonablemente nítida y comprobable. Perseguimos teorías de un alto poder explicativo y predictivo,
que empleen sofisticados recursos conceptuales que son ya bien conocidos. Entre los problemas que una teoría de la verdad satisfactoria resolvería o ayudaría a resolver, figuran muchos que interesan tanto a lingüistas como a filósofos. Así podemos anticipar el beneficio adicional de cierto grado de convergencia en los métodos e intereses de la filosofía y la lingüística. Trataré de iluminar brevemente estas observaciones. Un requisito relativamente severo que se exige a una teoría de este tipo es que sea capaz de dar una caracterización recursiva de la oracionalidad. Esta parte de la teoría es comprobable al punto que tenemos o podemos inventar maneras confiables de determinar si una expresión es una oración. Imaginemos por un momento que podemos hacer esto lo suficientemente bien como para seguir adelante. Cuando definimos la oracionalidad, estamos captando, a grandes rasgos, la idea de una expresión independientemente significativa. Pero la significatividad es solo la sombra del significado. Una teoría madura no solo tendría que señalar meramente las expresiones significativas, sino también dar sus significados. Esto lo reconocen hoy muchos lingüistas, pero la mayor parte de ellos admite no saber cómo satisfacer este requisito adicional de la teoría, o incluso no saber siquiera cómo formularlo. Entonces, me gustaría ahora decir algo más en favor de la opinión de que una teoría de la verdad debe dar el significado de las oraciones. Una teoría de la verdad implica, para cada oración S, un enunciado de la forma S es verdadero si y solo si P, donde, en el caso más simple, P es reemplazado por S. Dado que las palabras es verdadero si y solo si son invariantes, podemos interpretar, si queremos, que significa que. Así concebido, un ejemplo podría ser entonces, Sócrates es sensato, significa que Sócrates es sensato. Esta forma de destacar la relevancia de una teoría de la verdad en cuestiones de significado resulta esclarecedora, pero debemos tener en cuenta que puede fomentar ciertos errores. Uno de ellos es pensar que todo lo que podemos aprender acerca del significado de una oración particular a partir de una teoría de la verdad está contenido en el bicondicional que requiere la convención T. Lo que pone de manifiesto aquello que podemos aprender es más bien la prueba de dicho bicondicional, pues la prueba debe demostrar, paso a paso, cómo el valor de la verdad de la oración depende de una estructura que se obtiene recursivamente. Una vez que tenemos una teoría, producir la prueba requerida es bastante fácil. El proceso podría mecanizarse. Estudiar la estructura de una oración a través de los ojos de una teoría de la verdad es ver que está construida con un número finito de recursos y que toda oración se satisface con cierto número finito de recursos. De esta manera, la estructura de la oración determina sus relaciones con otras oraciones. Y, por cierto, no será posible dar las condiciones de verdad de todas las oraciones sin mostrar que algunas oraciones son consecuencias lógicas de otras. Si consideramos que la estructura que revela una teoría de la verdad es gramática profunda, entonces la gramática y la lógica deben marchar codo con codo. En un sentido, entonces, una teoría de la verdad describe la función que cada oración desempeña en el lenguaje, en tanto esa función dependa de que la oración sea una potencial portadora de verdad o de falsedad. Y esa descripción se da en términos de estructura. Esta observación es, sin duda, mucho menos clara que los hechos que la inspiran. Pero al poner las cosas así, me propongo justificar el argumento de que una teoría de la verdad muestra cómo el significado de cada oración depende del significado de las palabras. O quizás sea suficiente decir que hemos dado un sentido a una idea sugestiva pero vaga. No hay razón para no dar la bienvenida a otras lecturas alternativas, si son igualmente claras. En todo caso, aceptar mi propuesta es dejar de lado el intento de hallar entidades que sirvan como significados de oraciones y palabras. Una teoría de la verdad no las necesita, pero esto debe anotarse a su favor, al menos hasta tanto alguien proporcione una teoría de significado coherente y satisfactoria que emplee significados. La convención T, convenientemente modificada para hacerla aplicable a un lenguaje natural,
provee un criterio de éxito para dar una descripción del significado. Pero, ¿cómo podemos probar esa descripción empíricamente? He aquí el segundo caso en el que podría engañarnos la aseveración de que los bicondicionales que requiere la convención T podrían dar significados, pues esto sugiere erróneamente que la puesta a prueba de una teoría de la verdad exige una percepción directa de lo que significa cada oración. Pero, de hecho, todo lo que hace falta es capacidad para reconocer si los bicondicionales que se requieren son verdaderos. Esto quiere decir que, en principio, probar la adecuación empírica de una teoría de la verdad no es más difícil que, para un hablante competente del castellano, decidir si oraciones como "la nieve es blanca" es verdadero, si y solo si "la nieve es blanca" son verdaderas. Es así como la semántica, o cuanto menos la teoría de la verdad, parece descansar sobre fundamentos empíricos tan firmes como los de la sintaxis. De hecho, en muchos casos podría resultar más fácil para un hablante decir cuáles son las condiciones de verdad de una oración que decir si la oración es gramática. Puede no resultar claro si "el niño parece dormir" es gramática, pero seguramente "el niño parece dormir" es verdadera si y solo si "el niño parece dormir". He estado imaginando la situación en la cual el metalenguaje contiene al lenguaje objeto, donde podemos aspirar a que un hablante nativo reaccione a los bicondicionales que le son familiares y que conectan una oración y su descripción. Estaremos ante un caso más extremo si queremos someter a prueba una teoría formulada en nuestro propio lenguaje acerca del lenguaje de un hablante extranjero. Aquí puede ponerse nuevamente a prueba una teoría de la verdad, si bien no tan fácil o directamente como antes. El proceso deberá tener un parecido con el que describiera Quine en el capítulo 2 de Word and Object. Descubriremos condiciones bajo las cuales el hablante extranjero concordará o disentirá con una variedad de sus oraciones. Consideraremos que las condiciones relevantes son las condiciones de verdad de sus oraciones. Tendremos que suponer que para los casos simples u obvios, la mayoría de sus ascensos corresponden a oraciones verdaderas y la mayoría de sus disensos corresponden a oraciones falsas. Una suposición inevitable, dado que cualquier alternativa es ininteligible. Pero Quine está en lo cierto, creo yo, cuando sostiene que luego de que toda la evidencia haya sido registrada, permanecerá un grado importante de indeterminación. Cierto número de teorías de la verdad significativamente diferentes entre sí responderá igualmente bien a la evidencia. Dar una consideración semántica de la verdad que resulte esencial para la semántica empírica es, en cierta forma, una simple cuestión de enunciar viejas metas de una manera más nítida. Pero la línea divisoria entre clarificación e innovación en ciencia sigue siendo borrosa, y es probable que el cambio traiga consigo un trastocamiento de prioridades en la investigación lingüística. Se desdibujaría la importancia de algunos problemas que han dominado en los recientes trabajos de semántica, como el intento de dar el significado de las oraciones y de explicar la sinonimia, la analiticidad y la ambigüedad. Para el primero de ellos, la teoría de la verdad provee una especie de sustituto. El segundo y el tercero se tornan apéndices innecesarios, en cuanto reaparece bajo una forma especial. Pero también surgirían problemas de fondo, como dificultades para la referencia, para dar una semántica satisfactoria para oraciones modales, oraciones acerca de actitudes preposicionales, términos masa, modificación adverbial, adjetivos atributivos, imperativos e interrogativos, y así sucesivamente en una larga lista que, en su mayor parte, a los filósofos les es familiar. Hay una duda abierta en torno del grado de realineamiento que podemos esperar en lingüística. Esto depende en gran medida de hasta qué punto puede identificarse la estructura que una teoría revela con la estructura profunda que persiguen los gramáticos transformacionales. En un aspecto, la estructura lógica, que es como podemos llamar a la estructura revelada por una teoría de la verdad, y la estructura profunda podrían ser una misma, pues de ambas se pretende que sean el fundamento de la semántica. La estructura profunda debe servir también, sin embargo, como base para las transformaciones que producen estructuras de superficie
y no sabemos si la estructura lógica puede cumplir esta tarea o cumplirla bien. Por último, algunos lingüistas pretenden que la estructura profunda refleja la gramática internalizada de los hablantes del lenguaje. Chomsky, en particular, ha sostenido que la superioridad de las gramáticas transformacionales sobre otras, que podrían ser igualmente buenas para explicar la totalidad de las oraciones gramáticas, reside en el hecho de que las gramáticas transformacionales pueden hacerse corresponder a la intuición lingüística del hablante nativo. El problema es hallar un test relativamente claro para determinar cuándo una teoría corresponde a la intuición lingüística de un hablante. Quisiera sugerir que, si consideramos que la estructura profunda tiene forma lógica, podremos tener una especie de aproximación empírica a esta idea. Veamos un pasaje de Chomsky sobre el tema. Chomsky dice que, si bien las dos oraciones siguientes tienen la misma estructura de superficie, difieren en su estructura profunda. Persuadí a Juan de que se fuera. 1. Esa es la oración 1. Persuadí a Juan de que se fuera. 2. Esperé que Juan se fuera. La demostración descansa principalmente sobre la observación de que cuando transformamos a la voz pasiva una oración anidada en una oración parecida a 2, el resultado es cognitivamente sinónimo de la forma activa. Pero una transformación similar no redunda en un resultado sinónimo para la análoga de 1. La observación es sin duda correcta, pero ¿cómo hace para demostrar que 1 y 2 tienen estructuras profundas radicalmente diferentes? A lo sumo, la evidencia sugiere que una teoría que asigna diferentes estructuras a 1 y a 2 puede ser más simple que una que no lo hace. Pero no queda claro cómo se han explotado nuestras intuiciones lingüísticas para notar aquí una diferencia. Pero desde luego que Chomsky tiene razón. Hay un contraste entre 1 y 2, y este emerge con toda su fuerza en el momento en que comenzamos a pensar en la construcción de una teoría de la verdad. Tanto es así que basta con preguntarse por un rol semántico de la palabra John en ambas oraciones. En 1, John puede reemplazarse por cualquier término correferente sin alterar el valor de la verdad de 1. Esto no ocurre con 2. La contribución de la palabra John a las condiciones de verdad de 1 debe ser entonces totalmente diferente de su contribución a las condiciones de verdad de 2. Esta forma de expresar que hay una diferencia en la estructura semántica de 1 y de 2 no requiere apelar al conocimiento tácito de la gramática por parte del hablante ni a la competencia intrínseca del hablante nativo idealizado. Descansa en el conocimiento explícito que todo hablante del inglés tiene de la forma en que 1 y 2 pueden variar su verdad en caso de sustituciones de la palabra John. Pero estas últimas observaciones no comienzan aún a hacer justicia al método de verdad. Ellas manifiestan que al tener presentes los requisitos de una teoría de la verdad, podemos corporizar nuestra percepción de una diferencia de estructura entre 1 y 2. Hasta el momento, sin embargo, estamos apelando a una evidencia de tipo muy parecido a la que utiliza Chomsky, principalmente cuestiones de pérdida o preservación del valor de verdad en casos de transformaciones. Estas consideraciones, sin duda, continuarán guiando las tareas constructivas y analíticas de los lingüistas, tal como lo han hecho largamente con los filósofos. La belleza de una teoría del tipo que hemos estado discutiendo está en que estos indicios de estructura, por útiles o esenciales que puedan ser para el descubrimiento de una teoría adecuada, no requieren desempeñar ninguna función directa en la puesta a prueba del producto final.